Buenos días a todos. Para Sohan y para mí es un placer poder estar otro año más en el seminario hispano-brasileño. Bueno, pues ya teníamos ganas otra vez de volver a este tipo de eventos, de iniciativas que por culpa del COVID pues estamos teniendo muchos problemas para organizarse, pero bueno, este año lo estamos desarrollando de forma virtual, así que, bueno, pues esperemos que todo salga muy bien. Bien, lo que presentamos Sohan y yo es una comunicación que tiene que ver con los encuadernadores que trabajaron para el archivo de la Real Academia Española entre un periodo de tiempo muy corto, entre 1850 y 1866. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que tenemos ahora mismo en vigor hasta el año 2021-2022 sobre el estudio de los encuadernadores que trabajaron para las Reales Academias, y fruto de este trabajo dentro de la propia Academia han sido ya tres artículos sobre el primer encuadernador que tuvimos en la Academia, Juan Pérez, también sobre los otros encuadernadores que hemos tenido durante el siglo XVIII y también sobre el sucesor de Juan Pérez, que fue Antonio de Sánchez. Son publicaciones que ya están publicadas o están prácticamente para publicarse. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Bueno, pues sobre todo identificar los encuadernadores que trabajaron en ese periodo de tiempo, entre el año 1850 y 1866. Identificar también qué tipo de encuadernaciones realizaron, los materiales, las técnicas, los precios, el número de ejemplares que realizaron, incluso para quién eran dirigidas esas obras. Muchas veces se realizaban para regalar a los propios académicos o iban algunos ejemplares para los reyes. Entonces, bueno, pues también eso es de interés, o si luego eran adquiridas esas encuadernaciones por otras personas o de nobles o también de la realeza de otros lugares. La metodología que se ha seguido es una metodología que ya hemos utilizado en otros trabajos de ese tipo. Lo primero que se hace es la revisión de la documentación del archivo, en este caso, desde 1850 a 1866, todo lo que son los albaranes, libros de acuerdo, libros de juntas, todo lo relacionado que tenga que ver con los encuadernadores durante ese periodo de tiempo. Una vez que se localiza esa documentación de archivo, se estudia y se extraen los datos para luego poder localizar esas encuadernaciones de las que se habla en esa documentación de archivo, por las que se hicieron solicitándolo la Real Academia. Pues estudian esas encuadernaciones que tenemos en la biblioteca, se localizan y se buscan. Se analiza todo lo que tiene que ver con los materiales, las técnicas de construcción, y también se digitalizan las encuadernaciones. Bien, en cuanto al estado de la cuestión, como decíamos, vamos a partimos de un estudio que se hizo en el año 58 de Vicente Castañeda, un ensayo biográfico de encuadernadores españoles. A partir de ahí tenemos alguna cosa más de Carrión y de Matilde López Serrano, y ya es a partir ya con el inicio de este proyecto de investigación cuando comenzamos a hacer estudios particulares sobre los encuadernadores que trabajaron en las Reales Academias. Como hemos dicho, ya teníamos 3 estudios hechos particulares de la Real Academia Española, pero también hemos hecho algunos más sobre la Real Academia de la Historia y también de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y ahora mismo estamos trabajando ya con documentación de la Real Academia de Ciencias, de la Real Academia de Farmacia y de Medicina. Nos quedarían todavía por ver la documentación, sobre todo de la de jurisprudencia y otra academia más, la de ciencias morales y políticas. Bien, el primero de los encuadernadores que tenemos es Manuel González. Este fue un encuadernador bastante importante de mediados del siglo XIX. De él tenemos documentación, pues tenemos unos 80 recibos y facturas. Sabemos que también trabajó para la Real Academia de Bellas Artes en ese periodo de tiempo, entre el año 40 y año 1871, y también para la Real Academia de la Historia. La mayoría de las encuadernaciones
fueron encuadernaciones muy sencillas, encuadernaciones en pasta española, pasta jampeada, en rústica, holandesas, aunque alguna vez hacían algunas encuadernaciones de lujo, como puede ser en tafilete, en seda y con alguna ornamentación dorada, ¿no? Este encuadernador tuvo taller desde octubre de 1840 y seguramente sucedió a Francisco Cifuentes, un encuadernador de los relevantes de la primera parte del siglo XIX hasta su muerte en 1872. Podemos ver aquí algunos de los membretes de sus facturas que nos ayudan mucho para ir identificando las sedes que tuvieron los obradores, los talleres de encuadernación. Incluso de la información que nos dan esos membretes también nos ayudan bastante para ir creando una figura biográfica de ese personaje. Aquí vemos algunas de esas dos encuadernaciones de las que hemos ido encontrando, algunas en tafilete, como tenemos esta de la parte de la derecha, otras en tela, también en tela inglesa, con grabados, con planchas grabadas, gofradas, y también aquí tenemos otra plancha gofrada en el centro y una rueda dorada alrededor. Vemos en la parte de abajo también otras dos ruedas de otras encuadernaciones similares. Es verdad que estas planchas se utilizan en muchas de las encuadernaciones que hemos encontrado en la RAE y que todas salieron del mismo obrador, del taller de Manuel González. Otro de los encuadernadores más importantes que hemos encontrado es de Miguel Ginesta de Aro. Es el segundo de la saga de los Ginesta, después de su padre Ginesta Querós y justo después de Aro vendría su hijo Ginesta Revuelta. Sustituye a su padre en 1849 y fue el que dio el salto de calidad en el taller. Participó en diversas exposiciones, en 1850, en una exposición de la industria española, consiguiendo la medalla de plata y además fue encuadernador de cámara, también a partir de esos años. Tuvo mucha relación con la imprenta real y trabajó también para otras instituciones muy importantes como la Biblioteca Nacional, el Palacio Real y otras reales academias, ¿no? Como hemos dicho, muchos de esos encuadernadores trabajaron para varias reales academias. Destacó sobre todo en la encuadernación de las guías de forasteros, tanto en las encuadernaciones en rústicas, las más económicas, como en las encuadernaciones de lujo, que muchas veces llegaban a la casa real. En la Real Academia Española pues localizamos facturas de 1858 hasta el año 64, donde llegó a realizar alrededor de unas 115 encuadernaciones de lujo, holandesas y en pasta. Como decíamos, trabajó para otras reales academias, la de Ciencias, también la de la Real Academia de Bellas Artes y también la Real Academia de la Historia. Vemos uno de esos membretes donde ya indica que es encuadernador de cámara, y vemos ahí también la dirección de donde tiene ubicado el taller. Algunas de esas encuadernaciones sencillas, como decíamos, encuadernaciones con pasta española, holandesas, con tafilete, con papeles salpicados, marmoleados, guardas marmoleadas, bueno, eran las encuadernaciones típicas, habituales, no de lujo, que realizaba para esta academia. Otro de los encuadernadores importantes fue Tomás Cobo. Fue discípulo de uno de los mejores encuadernadores que hemos tenido a primerísimos del siglo XIX, Pascual Carsí Vidal, 1830. Tomás Cobo fue nombrado encuadernador de cámara y del Ayuntamiento de Madrid y también participa en algunas exposiciones como la de Industrias de Madrid 1831. Trabajó también para las otras reales academias, para la RAC, para la de Ciencias también trabajó. Le sucedió su mujer a su muerte, más o menos, sobre 1869, y continuó también su sobrino Luis Obispo, del que tenemos también mucha documentación en otras reales academias. Trabajó para la Real Academia de la Historia también y tuvo dos talleres en principio que conocemos, en la calle Encomienda y también en la calle Preciados. Y firmaba, bueno, pues de diferentes maneras. Tomás Cobo tenía incluso una etiqueta, que ahora vamos a ver, pero también podía poner incluso en las encuadernaciones de lujo una pequeña chapita en la parte inferior del logo. Aquí vemos esa etiqueta que podía utilizar para las encuadernaciones y también en las encuadernaciones de lujo, en vez de poner esa chapita, también podía grabar en la parte inferior del lomo el apellido de Cobo. En la RAE disponemos de un solo recibo en el que se habla de que encuadernó 25 ejemplares de la Epitomía de la Gramática de la Lengua Castellana del año 58 en tela inglesa,
y con planchas gofradas en los planos, que es justo la encuadernación que tenemos a la derecha. Otro de los encuadernadores fue Francisco Ayllón. De él solo tenemos un encargo del año 54 para la obra poética de Juan Nicasio Gallego. La realizó en Moarén, Tafilete, en Chagrín, de diferentes terminaciones. Pues en total hizo 1.493 ejemplares. Sabemos también que tuvo varios talleres y también sabemos que en 1883, en ese mismo taller, en esa misma ubicación, aparece el nombre de Manuel Ayllón y García, hermano de Francisco, que continuó con el taller. Aquí vemos uno de esos ejemplos, de las encuadernaciones, con tafilete de color morado, con papel decorado, también con las guardas marmoleadas de tipo plegado español, ya más bien mecanizada, un plegado español mecanizado, y uno de los cortes con la cabezada de tela. Continuamos con Manuel Tello, que fue impresor de cámara del rey, también participó en algunas exposiciones, trabajó para la RAE, por lo menos sabemos que con la documentación que hemos encontrado trabajó entre 1850 y 1865, aunque lo continuó trabajando y como en otras reales academias. En este periodo localizamos un recibo de octubre del 1862 por la encuadernación en rústica, la composición, impresión del discurso del señor Manuel Cañares, donde se realizaron 1.000 ejemplares. Ahí vemos un ejemplo de esa encuadernación en rústica, no tiene nada de decoración en principio. Bueno, pues también, como decíamos, trabajó para otras reales academias, como la de Bellas Artes de San Fernando o la Real Academia de la Historia. A su muerte, aproximadamente sobre 1894, ya empezaron a firmar su viuda e hijos, y también encontramos firmas de manera particular de otros componentes de la familia: Manuel Tello, Jacobo Tello, Evaristo Fernández Tello y su viuda Dolores Gavilán. Bien, también encontramos diversos membretes en el que aparece el nombre de Manuel Fernández Tello. Él se llamaba Manuel Fernández Tello, aunque intentaba utilizar el nombre de Manuel Tello. Por eso podemos encontrar sellos y membretes donde aparece Manuel Fernández Tello o Manuel Tello o Manuel F. Tello, pero siempre la misma persona. Y podemos hacer el seguimiento de los diferentes talleres en los que estuvo ubicado la imprenta y el taller de encuadernación. Otro de los encuadernadores fue Agustín Peinado, que tuvo también un taller en la calle Huertas. Solo tenemos un registro en la RAE de 1865 sobre una historia de las órdenes de caballería, y sabemos que tuvo taller en la calle Barrio Nuevo, ¿no? Muy posiblemente a la muerte de Martín Peinado, que sería que fue el padre, continuaron con los hijos, uno de ellos Agustín Peinado, en el mismo taller. Aquí en la parte inferior podemos ver una de esas tarjetas de visita de Martín Peinado. Vemos aquí una de las encuadernaciones de este personaje, de Agustín Peinado, con las planchas gofradas alrededor de la tapa, una encuadernación típicamente romántica isabelina de la segunda mitad, del cuarto del siglo XIX. Llegamos también al Obrador y la imprenta de Gaspar y Roy, que formaron una empresa en el año 1845 con una librería, una editorial, y que tuvieron un taller editorial en la calle Príncipe. De ellos solamente disponemos de un recibo en el año 57 de pasta española, pasta común, como se le suele decir, de un diccionario enciclopédico de la lengua española. En su catálogo del año 46 indican qué tipo de encuadernaciones realizaban. Ahí podemos ver holandés común, lomos sencillos, pasta común, pasta española, holandesa, bueno, de todo tipo de encuadernaciones sencillas y de lujo, también las iban realizando. Y ya por último, acabamos
con Manuel Galiano. Manuel Galiano, de él tenemos muy poquita información. Sabemos que trabajó para la RAE y de este personaje, de este encuadernador, encontramos solo 3 recibos, en el año 60, 61 y también en 1864, por la encuadernación de 1000 ejemplares en rústica de un discurso de Juan Valera, que es justo el que tenemos en la pantalla, una encuadernación en rústica y que, bueno, sabemos que tuvo taller en la calle Ministerios y que tuvo taller activo entre los años 50, entre la década de los 50 y primeros de la década de los 70. Ya para finalizar, pues indicar que lo que hemos conseguido, bueno, pues se ha intentado hacer una reconstrucción de los encuadernadores madrileños que trabajaron para la Real Academia, Agustín Peinado, Miguel Ginesta, viendo también los antecedentes, viendo muchas veces cuáles eran los antecesores y los sucesores de esos encuadernadores. Vemos también, observamos la repetición del tipo de encuadernaciones sencillas, rústica, pergamino, holandesas, tafilete y muy poquitas de lujo. La verdad es que hemos encontrado muy pocas de lujo. La mayoría de las obras que se encuadernaron eran las obras típicas que editaba la propia academia, las gramáticas, vocabularios, diccionarios, Quijotes, entre otros. Y ya para finalizar las conclusiones, bueno, pues estos estudios que realizamos nos ayudan mucho a conocer cómo trabajaron los encuadernadores, qué encuadernadores trabajaron simultáneamente para varias reales academias, ya que estamos haciendo de forma simultánea varios estudios, podemos hacer esos trabajos comparativos, cómo realizaban también las estructuras decorativas, las estructuras constructivas, incluso los precios para encuadernaciones muy similares o obras que encuadernaban muy similares, si había diferentes tipos de precios para una academia u otra o si los encuadernadores también tenían diferentes precios. Normalmente los encuadernadores de mayor caché tenían unos precios un poquito superiores. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues continuamos conociendo la historia de cada una de las academias, de los encuadernadores que trabajaron para ellas y además conocemos también la historia de la encuadernación madrileña y española. Pues nada más, muchas gracias y hasta pronto.